Buenos días. Vamos avanzando con otro tema en literatura. Debemos trabajar el teatro realista, ¿no? Concentrarnos en Enrique Ibsen y su teatro que fue llamado teatro de tesis, porque según él, una obra teatral no únicamente debería ser un espectáculo, sino debería ser un texto que permita una toma de conciencia por parte del espectador y lector respecto a la realidad, para seguramente apoyar en la solución a los grandes problemas del mundo. El teatro de tesis dentro del realismo, dice Enrique Ibsen. Por aquí enterémonos un poco de la existencia y las obras del gran Enrique Ibsen. Ahí va. Biografía de Henrik Ibsen. Dramaturgo noruego, Skien, 1828. Cristianía, actual Oslo, 1900. Hijo de un comerciante arruinado, se marchó a Grimstad con 15 años para trabajar como aprendiz de farmacéutico mientras preparaba sus estudios. Allí escribió su primer trabajo, Catilina, 1848, que ya presentaba todos los elementos básicos que poblaron su obra posterior. Llegó a Cristianía, actual Oslo, en 1850, con la intención de ingresar en la universidad. Sin embargo, aceptó el cargo de director y dramaturgo del nuevo Teatro de Bergen, bajo la condición de escribir una obra cada año. Durante estos años, y los que pasó en el Teatro Noruego de Oslo hasta 1862, buscó sin éxito la fórmula para crear el drama nacional que le exigían sus cargos en los teatros de Bergen y Oslo. El rumbo de su creación dramática comenzó a cambiar con las dos últimas obras que creó en esta etapa, Comedia de Amor, 1862, y Los pretendientes al trono, 1863. La primera expresó el tema del anti-idealismo, propio del trabajo posterior de Ibsen, mientras que la segunda cumplió por fin con el papel de drama nacional. Abandonó Noruega en 1864 y durante 27 años vivió en Roma, Dresde y Múnich. Los dos dramas poéticos que escribió al salir de su país, Brand, 1866, y Peer Gynt, 1867, le consagraron ante el público y la crítica. Los dos protagonistas fueron arquetipos universales, interdependientes y antiéticos, que presentaban las visiones opuestas de la naturaleza humana. Estas visiones se volvieron aún más radicales en otro par de obras, Casa de muñecas, 1879, y Los espectros, 1881, que trataron la falsa moralidad a través de temas tan polémicos como el abandono del hogar de la mujer y la sífilis. A los que criticaron estas obras respondió con Un enemigo del pueblo, 1882, cuyo protagonista idealista era el portavoz del autor. En la siguiente obra, El pato silvestre, 1884, regresó al orden personal para repudiar su drama anterior con un punto de vista opuesto y centrado en la destrucción propiciada por el personaje idealista de la obra. Esta serie de dramas clásico-modernos, cada uno de los cuales amplió o contradijo el anterior, acabó con Rosmersholm, 1886, una obra que contiene variantes del protagonista idealista y destructivo de Brand y el pícaro de Peer Gynt, expuestos con un mayor nivel de sensibilidad moral. El doble con el que finaliza esta obra marcó el final de una época. En las obras posteriores, entre las que se destacan La Dama del Mar, 1888, Edvard Adler, 1890,
El constructor Solness, 1892. El pequeño Yol, 1894. Juan Gabriel Bortmann, 1896. Y al despertar de nuestra muerte, 1899. Ibsen se tornó más analítico y simbólico, aunque permanecieron algunas de las principales características de los personajes obsesivos de sus anteriores obras. Hacia 1900, cuando volvió a Noruega, sufrió una grave enfermedad que le incapacitó para trabajar hasta su muerte. Entonces aquí encontramos datos importantes. Un dato importante es que Enrique Ibsen tuvo aspiraciones de farmacéuticas, médicas para su carrera, ¿no? Pero después le gana el teatro. Otro dato importante es que permaneció más de 20 años en Romos, en Italia. Y luego vamos a observar qué tiene que ver pues Italia con la obra de hoy, con Casa de Muñecas. Por aquí, primero, revisemos el proceso literario del teatro en Europa, hasta llegar entonces a Enrique Ibsen, realismo, qué pasó teatralmente en Europa, y vamos a ver pues los cambios. A ver, comencemos por el clasicismo. En el clasicismo, vamos a observar que en el clasicismo no hubo una visión crítica de la realidad. Más bien, la realidad tal como se creía, se propone en la obra, ¿no? Recordemos, por ejemplo, aquí a Sófocles, con su obra Edipo Rey. Tenemos aquí entonces Edipo Rey. Y en esa obra, por ejemplo, ¿qué se muestra? Se muestra que los humanos estamos predestinados y que hay que asumir esa idea impuesta por el A de los dioses. Y punto. O sea, no hay una visión crítica frente a la realidad, sino la realidad aceptarla mecánicamente, ¿no? Tenemos aquí el fatalismo. En el medievalismo, sobre todo el teatro fue religioso, por ejemplo, una obra anónima, El auto de los Reyes Magos, ¿no? Ahí está, esta obra es anónima, ¿no? Anónima. Y esta obra muestra un pasaje bíblico, un pasaje muy conocido, ¿no? De cómo los Reyes Magos visitan al bebé Jesús. Y no hay una visión crítica, hay una visión conforme a esa época. La iglesia imponía y daba más apoyo a lo católico, por tanto, el teatro católico tenía más difusión en esa época, ¿no? Llegamos al Renacimiento y, por ejemplo, tenemos aquí al gran Shakespeare. Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, su obra Hamlet. Aquí encontramos ya un poco ya la visión crítica ya frente a la sociedad, ¿no? También una visión crítica frente al pasado, porque recuerden que Shakespeare comienza a desechar ciertas propuestas que vienen teatralmente desde Aristóteles. Y llegamos a lo que es al barroco. En el barroco, por ejemplo, tenemos a Calderón de la Barca, con su gran obra, con el drama La vida es sueño. La vida es sueño. ¿Y en esa obra que encontramos? En esa obra encontramos lo que es, que aún predomina la visión católica, ¿no? Encontramos ahí un personaje que supuestamente estaba predestinado, pero no, al final termina siendo bueno. ¿Y por qué? Porque en el cristianismo, pues, hay libre albedrío. Entonces aquí está la idea del libre albedrío, ¿no?
Después tenemos el neoclasicismo. Ahí tenemos al famoso Molière, es decir, a Juan Bautista Poquelin, su seudónimo Molière, con el Avaro. En el Avaro hay una acción crítica frente a la realidad, pero muy limitada. Hay una crítica a lo que es a la mezquindad humana, a los humanos tacaños, ¿eh? Pero nada más queda como una burla y exageración. En el romanticismo, por no tenemos a Goethe, Wolfgang Goethe, con su obra Fausto, donde aparece, por ejemplo, el tema histórico, el tema filosófico, el tema idealista. Por ejemplo, ahí encontramos el pacto con el demonio, que es parte de una creencia popular. Es decir, el teatro, antes del realismo, por lo común era individualista o muy emotivo o únicamente para impactar al público, pero no era para llevarlo a que tome conciencia sobre el mundo en que está viviendo. No. Vamos a ver que en el realismo recién aparece esa perspectiva, ¿no? Hay que hacer un teatro, pero para que el público no únicamente se emocione, también para que piense, reflexione, tome conciencia y contribuya, aunque sea a cambiar un poquito este mundo. Luego por aquí veamos que las obras teatrales, la obra que trabajaremos hoy, Caja de Muñecas, es un drama, ¿no? Pues las obras teatrales o dramáticas parecen ciertas características y que en esa perspectiva hay que entenderlas, ¿no? Encontramos están formadas mayormente por diálogos. Los micros. Sí, se muere. Compañeros, sus micros, por favor. Oye, ¿qué fue? A ver, con su amiga comunique si está bien, a ver. Lo Le dio mataron, lapsus, profe. profe. Oye, ¿Qué ¿estás fue? vivo? Le estaban cortando el brazo, creo, bro. Va. pega. Mucho Free Fire, mucho Free Fire. Continuamos, jóvenes. Seguramente es una broma, jóvenes, pero por ahí de repente alguien la conoce y pregúntele que si está bien. Y jóvenes, tenemos entonces por aquí las características de una obra teatral. Una obra teatral, ¿qué elementos debe tener para decir, sí, esta no es narración, no es épica, no es poesía, es obra dramática o teatral? En principio es un texto fundamentalmente dialógico. Más del 90% de la obra son diálogos. Además, debe tener en su organización, por ejemplo, actos, escenas, parlamentos o también llamados diálogos, acotaciones, es decir, detalles o datos que van entre paréntesis. Y lo siguiente, toda obra teatral no únicamente es escrita para ser leída. Las demás obras de otro género, sí, por ejemplo, la narración, los poemas, basta con que sean leídos, completó su fin. Si lo quieren declamar o representar como teatro, lo pueden hacer, pero ya es opcional. En cambio, la obra teatral, la obra dramática, por el autor es creada pensando en dos perspectivas, que sea leída y sobre todo representada en un escenario. O sea, el objetivo es la escenificación teatral. Encontramos muchas especies, entre ellas la tragedia, la comedia y el drama. No olviden que Casa de Muñecas es un drama. Por lo tanto, hay que tener un buen concepto de qué es un drama. Comencemos por la tragedia. ¿Cómo darnos cuenta que una obra es tragedia y no es comedia, no es drama? Porque en la tragedia, fundamentalmente, ¿qué? Participan personajes de la nobleza, ¿ah? O, en todo caso, representativos para ese entorno social. ¿Y para qué? Para que sus muertes o desgracias cause impacto emocional en el público de ese contexto. Y además,
estas obras, las tragedias, tienen un final terrible. Y hasta podemos decir exageradamente terrible. Una tragedia exagera la desgracia humana, ¿no? Y tenemos como ejemplos aquí a obras como Edipo Rey de Sófocles, Antígona de Eurípides, La Orestiada de Esquilo, Hamlet de Shakespeare o Medea de Juan Ríos, que es un peruano. Luego por aquí tenemos la comedia. Para la comedia, la literatura que debe cumplir únicamente la función ética. O sea que debe únicamente trabajar temas donde se muestran conductas inmorales, reflejar las conductas negativas frecuentes en una sociedad. Y por lo común emplea para eso la burla, la exageración. Y sus personajes son del pueblo. Encontramos también diversas obras que son comedias. Por aquí leamos los nombres de algunas. Por ejemplo, El avaro de Molière, Ñacatita de Manuel Asensio Segura, El fabricante de deudas de Sebastián Salazar Bondy, El sí de las niñas de Leandro Fernández, El mercader de Venecia de William Shakespeare, Las nubes de Aristófanes. Ahora sí nos centramos ya en el tipo de obra que corresponde para esta mañana. Cada de muñecas es un drama. ¿Y qué es un drama? Es una obra teatral que fue inventada, que apareció en el Renacimiento. En el Renacimiento apareció, o sea, en el siglo XVI apareció. Y que era una forma de combinar, mezclar equilibradamente tragedia y comedia, ¿no? Y ojo, ve, el drama por lo común es de tendencia realista, es decir, refleja los hechos de manera semejante a cómo suceden en la realidad. Por tanto, el drama se ajustaba plenamente a los objetivos del realismo. Y por otra parte, que tiene personajes variados, ¿eh? Es decir, de la aristocracia, de la nobleza y también del pueblo. Porque tenemos algunos ejemplos de dramas. Tenemos la obra Fuente Ovejuna, su autor Lope de Vega, La vida es suya, su autor Calderón de la Barca, Cara de muñeca es la obra de hoy, la resaltamos, ¿no? Para hoy debemos trabajar Cara de muñecas, su autor Enrique Ibsen, noruego. Lauro Yantai, que es probablemente de origen incaico, una obra anónima, ¿no? Ahora sí nos centramos ya en el aspecto teatral de Ibsen. Enrique Ibsen, noruego. Porque tenemos datos de su vida como para complementar frente al audio que hemos captado hace unos minutos, ¿no? Encontramos que Ibsen nació en 1928 en Noruega. En 1949, o sea, antes de los 20 años, jovencito, ya publicó su primera obra teatral, Catilina. Miren, a los 19 años, su primera obra teatral, Catilina. En 1853, de apenas, a ver, veamos, 19, 23 años, ¿no? De apenas 23 años, ya era director teatral en una ciudad llamada Bergen. Director teatral, ¿eh? O sea, dirigir lo que es actores, actrices, lo cual requiere pues, mucha experiencia y por lo común los directores teatrales son cuarentones, cincuentones, pues mira, jovencito, eso quiere decir que desde muy joven él tenía gran capacidad para el teatro, no únicamente como autor de obras, sino también para dirigir la escenificación. En 1857, aún tenía plena juventud, miren, plenamente joven, y ya es director teatral en Oslo, director teatral en la capital de Noruega.
sea, este muchacho era un genio en el teatro, ¿no? Entre 1864 y 1890 se va de su patria y estuvo en Italia como 20 años, en Alemania, en Egipto, en Austria, escribiendo y publicando sus mejores obras, ¿eh? Y así, en 1891, retorna a su patria. Retorna, ¿no? Él supuso, pues, que como ya era famoso, le van a permitir, pues, presentar sus obras tal como las había concebido él. Pero no, le pusieron ciertas limitaciones en su país. ¿Y por qué? Porque sus obras cuestionaban no únicamente grandes males de la humanidad, sino también grandes males que aún predominaban en Noruega. Y por lo común recuerden que a los gobiernos no les gusta la visión crítica, ¿no? A ellos les gusta que todos los elogien. Con eso así, pues, uno como humano, y más cuando tiene una autoridad, como autoridad, va a tener pues elementos positivos y negativos, ¿no? Y fallece en 1906. Y a pesar de que el Premio Nobel de Literatura ya se daba, claro, aquí el nacimiento debe ser 1800, ¿eh? Ya, aquí debe ser 1800, ahí está, buena corrección. Entonces, a pesar de que ya hacia 1905 ya se concedía el Premio Nobel de Literatura, pero no le dieron, ¿eh? Más bien le dieron a un español, Jacinto Echegaray. ¿Eh? Jacinto Echegaray. Que de verdad que leí sus obras de él, no me gustaron, aunque el gusto personal a veces es diferente, ¿no? Pero el asunto es que Jacinto Echegaray es poco leído en España, ¿no? Poco leído en todo el mundo. En cambio, Ibsen es pero leído en todo el mundo. Un genio. Eso quiere decir que a veces la Academia Sueca, la encargada de dar el premio Nobel, se equivoca, ¿no? Bueno, errar es humano, ¿no? Pero ya saben que un genio no requiere el premio Nobel para que su literatura, su arte, su forma de pensar y de escribir enriquezca a la humanidad, ¿no? Y hasta hay genios que se han dado el lujo de rechazar el premio Nobel. Por ejemplo, Sartre, ¿no? De pronto la Academia Sueca dijo, señores, comunicamos que el francés Paul Sartre acaba de ganar el premio Nobel. Listo, lo esperamos para que venga a recibir el premio Nobel. ¿Qué dijo él? No, no quiero. ¿Qué un premio, que un premio va a ser que me va a dar trascendencia a mis obras? No, no aceptó. Claro, es que la labor de un genio va más allá de un premio Nobel, pero tampoco eso pues no quita que se pueda reconocer al genio, ¿no? Reconocer pues con un asunto económico, porque también el escritor, el genio, también come, quiere viajar, quiere una casa, requiere materiales para escribir y publicar también, ¿no? Luego por aquí tenemos las etapas teatrales de Enrique Ibsen. Enrique Ibsen evolucionó, y todo genio es así, ¿eh? No hay ningún genio en el mundo que nada más esté en una etapa, no, siempre abarca más allá de su momento, ¿no? Y encontramos que Enrique Ibsen comenzó con obras de tipo romántico. Claro, porque Ibsen en sus primeros años de vida vivió pues un clima romántico de Europa, ¿no? Por ejemplo, ahí están sus obras teatrales Bran, publicada en 1866, y Peer Gynt, publicada en 1868. Después vino ya su etapa realista, y además podemos decir su etapa más polémica, su etapa crítica. Y ahí tenemos justamente la obra Casa de Muñecas, ¿eh? Que se estrenó y se publicó en 1879, o sea, hace 142 años. O también la obra El enemigo del pueblo, donde plantea pues que por lo común el enemigo del pueblo es la autoridad por lo común corrupta, ¿no? Negligente, mediocre, ¿no?
Después viene una etapa simbolista, por ejemplo, La Dama del Mar o El Maestro Constructor. Hoy nos concentramos en la obra Casa de Muñecas, publicada en 1879 y que pertenece a la vertiente llamada teatro de tesis. ¿Y qué fue? ¿Qué fue esa tendencia teatral? Según Enrique Ibsen, una obra teatral no únicamente debe ser para encantar al público en el escenario, no únicamente. Aparte de encantar al público, porque literatura es arte y debe conmocionarnos, pues, debe llevarnos a pensar. ¿Y de qué manera? Poniendo a discusión entre los personajes asuntos o grandes problemas de la sociedad. Someter a discusión entre los personajes problemas sociales. Es decir, aquí ya no es como antes, ¿no? Como antes del realismo, donde por lo común a veces en los actos aparecía la opinión del autor como para, de esa manera, cuestionar tal o cual problema social. Aquí no. Aquí el narrador o digamos la voz del autor no aparece. Más bien, si hay que discutir asuntos que no son convenientes para la sociedad, que lo hagan entre los personajes. Y además, hacia el final, se busque una solución hipotética. Son un teatro de discusión, un teatro para analizar, un teatro para pensar, un teatro para tomar conciencia respecto a los problemas de la sociedad. ¿Y por qué su autor llamó a esta obra Casa de Muñecas? ¿Por qué? Porque esta obra plantea que si los padres y la sociedad educamos a nuestras hijas únicamente para que estén pendientes de las modas, de los maquillajes, de las vanidades, únicamente prepararlas para que sean futuras esposas, eso no es preparar, no es educar mujeres de verdad, sino muñecas, es decir, mujeres manipulables. ¿Ah? Tremendo Ibsen, ¿ah? Ese concepto ahora ya pues, es un concepto actual, vanguardista, ¿no? Todo buen padre y toda buena sociedad educa a las mujeres para que sean aportantes económicamente a su hogar, para que sean aportantes en la política, en la cuestión legal, en la cuestión industrial, en fin, con una participación decisiva en el crecimiento de la sociedad. Eso planteaba Ibsen. En esa época tú planteabas eso, uff, los varones pues hacían un escándalo, hacían un escándalo. Si imagínense nada más en el siglo, nada más en el siglo XX, ¿eh? Nada más hace 21 años, era terrible la situación machista, más que ahora, que será pues hace 142 años, ¿eh? En el siglo XX, si tú mujer, tú dama, jugabas fútbol, los varones que decían, ah, ese es machona. En mi tierra, en Huamachuco, decíamos, ah, ese es cholón. Así decíamos, ¿eh? Sí, ¿no? Además, en el siglo XX, tú, dama, te casabas, ibas a vivir a tu casa ya con tu esposo, y los vecinos te llamaban por el apellido de tu esposo. Si tú, por ejemplo, eras, por ejemplo, Julia Benítez, tu esposo era Pedro Arévalo, te llamaban en adelante hasta tus últimos días la señora Arévalo. O sea, no por tu apellido, sino por el apellido de, de tu esposo. Ah, y por ahí dicen, profesor, también marimachas, cierto. Le llamábamos machonas o también marimachas a las mujeres que jugaban fútbol en el siglo XX. Ahora al contrario, ¿no? Ahora hasta este es un deporte de las Olimpiadas, ¿no? Es un deporte también que tiene equipos en el Perú, competencias. Ahora ya lo vemos como normal. Pero en esa época eran muy machistas. Era un mundo muy machista. Es más, por ejemplo, hasta con los colores. ¿Eh?
Si tú, varón, en el siglo XX te ponías una camisita, un pantalón, un polo rosadito, uff, ¿qué decíamos? Ah, ese cabro, ese cabro. Era así. En el siglo XX, solamente si te ponías un polo rosado y decías Sport Boys, se toleraba. En el siglo XX, ¿qué se estableció? Que el varón utilizaba pantalones sueltos. Si tú utilizabas buzo o pantalón pegadito a la piel, ya, ¿qué decíamos? Ese caos. Sí, era así un mundo, ¿no? O sea, era un mundo muy machista, ¿no? Imagínense, pues, hace 142 años. O sea, Ibsen fue muy valiente al publicar y difundir esta obra, ¿no? Luego veremos qué le pasó a Ibsen cuando regresa famoso a Noruega y representó esta gran obra, Casa de Muñecas. ¿Eh? Comencemos estudiando esta obra en su forma y en su fondo. Recuerden que una obra es una dualidad. Veamos la forma. Ahí está, la forma. Esta obra, en su estructura, es tripartita, es decir, posee 3 partes. Y se supone que una obra teatral se divide en actos, ¿no? Y vamos a encontrar que el primer acto tiene 15 escenas, el segundo acto posee 12 escenas, 12. El tercer acto tiene 5 escenas. Esa es su estructura, su estructura. Veamos las técnicas, ¿eh? Encontramos aquí la linealidad y por qué, por 2 razones. Una es que los sucesos se presentan en orden. En orden, ¿eh? Otro motivo para decir que esta obra presenta linealidad, porque esta obra presenta una secuencia clásica de los hechos. Un comienzo con tranquilidad, con paz, lo que se llama inicio, luego los problemas, o sea, el nudo, y su final, o sea, desenlace. Maneje el esquema inicio, nudo, desenlace. Ahí está. Inicio, nudo, desenlace. También encontramos en esta obra recuerdos breves, ¿eh? O sea, el flashback. Un caso de flashback es cuando Nora recuerda su viaje a Italia. ¿Ya? Mira, Italia, Italia. Recuerden que Ibsen estuvo como 20 años viviendo en Italia, en Roma, ¿no? Son las referencias que muchas veces el autor, que consciente o inconscientemente, lo pone en su obra. Pero además, hay otro flashback que justamente va a contribuir a la cuestión conflictiva, que dentro del contexto de la obra, hace 8 años, Nora recuerda que hace 8 años, falsificó una firma, falsificó la firma de su padre. ¿Y para qué? Para de ese modo poder sacar un préstamo en un banco. Porque en esa época era un mundo tan machista que la mujer, por más que tenga fortuna, no podía sacar un préstamo por sí misma de un banco. Tenía que avalarlo un varón, un familiar, un madre, un primo, su esposo, en fin. Entonces, hace 8 años falsificó la firma de su padre y luego vamos a ver que a futuro le trae complicaciones, ¿no? Encontramos también en esta obra, encontramos también monólogos breves, o sea, en ciertos pasajes de la obra, ¿ah? Pasajes de la obra, hay monólogos, es decir, el personaje, él o ella habla solo. No olviden, jóvenes, que aquí estamos ampliando más el tema, jóvenes. Aquí vamos a profundizar más. Esta vez fue nada más algo, digamos, superficial, y más que recuerden que
Ese jueves se cortó un poco el sonido, al final perdimos como 15 minutos de clase, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí al lenguaje, al lenguaje. En esta obra encontramos diálogos breves. Además, vamos a encontrar que se maneja lo que es un estilo periodístico. Ahora, ¿qué significa estilo periodístico? Significa utilizar oraciones breves, oraciones sencillas. ¿De jóvenes? Listo, entonces, no, me refiero, jóvenes, con algunos que tenemos los jueves, ¿ah? Que son nada más algunos. Y ahí comentamos ya un poquito esta obra, pero hoy estamos profundizando, ¿no? No estamos repitiendo el tema mecánicamente igualito, no. Estamos ya profundizando, detallando más. Diálogo breve, estilo periodístico. ¿Y qué significa estilo periodístico? Significa oraciones sencillas, oraciones breves. Y que fue, digamos, parte del estilo realista, porque para el realismo, el lenguaje, las palabras que deberían permitir ver la realidad tal como es. Y eso implica poder utilizar un lenguaje sencillo. Para el realismo, el lenguaje debe ser un espejo. Así como el espejo permite ver la realidad con mucha aproximación a cómo está organizado, igual también decían ellos, el lenguaje también, a tal punto que el lector lee tal obra y llegue a creer, a considerar que la obra no es más que un reflejo de la realidad. Pero ustedes ya saben que una obra literaria, por más que se base en la realidad, es ficción, aunque sea un poco. Ahora sí nos concentramos ya en el fondo o contenido. Tenemos que en esta obra el tema general va a ser el machismo, ¿no? Pero ¿en qué perspectiva? Mostrando que las condiciones de la mujer en el mundo machista, ¿no? Veamos cómo este tema general, muy genérico, se manifiesta en la obra. En esta obra vamos a encontrar que de este tema se va a manifestar sus causas y sus consecuencias. ¿Eh? Sus causas y consecuencias. Primero veamos las causas. Entramos por aquí en la causa del machismo. Según esta obra, una causa preocupante del machismo es el hogar tradicional. ¿Y qué significa hogar tradicional? Significa, en su base más general, que el esposo aporte económicamente y la esposa nada más ama de casa. Y ella ama de casa, ¿no? Ahí está. ¿Y en qué perspectiva esta va a ser, pues, una causa? ¿En qué perspectiva? Lo que sucede es que la forma de vida que hay en el hogar después lo van a asumir claro, la forma de vida que hay en el hogar lo van a asumir ya sea un poquito o mucho los hijos. Eso es así, ¿eh? Es una cuestión ya, una especie de ley, digamos, ¿no? ¿Y qué sucede si de pronto nace en un hogar tradicional una niña? Y observa pues que el papá es el que aporta económicamente, la mamá únicamente ama de casa. Seguramente en sus esquemas mentales de su niñez se está fijando esa percepción. Ah, el varón es el que aporta económicamente, la mujer es
únicamente para los quehaceres de la casa. ¿Y acaso esa forma de ver el mundo se afianza en su cerebro de la niña? Y tal vez eso pueda dar una explicación a de por qué ciertas jovencitas, sus padres los apoyan bastante para que tengan una profesión, pero ya no la aprovechan. Porque tal vez en su subconsciente, ¿qué está? Tal vez en su subconsciente está ese esquema fijado en su niñez en un hogar tradicional. Ama de casa, ama de casa, ama de casa. Tal vez, ¿no? Otra explicación. Si en el hogar tradicional hay hijos e hijas, ¿qué vamos a encontrar? Que por lo común al hijo se le da más libertad. Por tanto, la niña que va captando, en esta sociedad, ¿quién se merece tener más libertad? El varón. Y ella no libertad. Aunque no lo crean, pero son condicionantes que van a influir en el futuro en esa niña, ya sea poquito o decisivamente. Otra... y eso también es... Hay algo más, ¿eh? Que como docente, pues trabajando ya 21 años en preuniversitario, he podido ver algunos casos. ¿Eh? Recuerdo que hace como 15 años, ¿eh? Una alumnita chanconaza en una academia sentada delantito preguntaba, participaba su puntaje bien elevado, ¿no? Y después de 3 meses desapareció. Bueno, uno como docente, ¿qué habrá pasado? En esa época pues no había como las redes sociales, que eso, ¿no? Ahora fácil, si alguien se ausenta del aula, pero pregunten o por internet, hija, ¿qué pasó? ¿No es esta clase? Bueno, desapareció. Lo encontré después de 5 meses, creo. Profe, yo le digo que postulaste, ¿no? No, profesor, lo que pasa es que estoy trabajando. ¿Y por qué? Seguramente trabajando para que en el verano eh, la academia estudies ingresas. Tal vez, profesor. ¿Cómo que tal vez? No, lo que pasa, profesor, es que, bueno, mi hermano me lleva un año más de vida, pero al final hemos terminado igual la secundaria. Y mis padres han decidido que primero él esté en una academia, ingrese, culmine por lo menos su primer año en la universidad, y después yo ya que me van a apoyar para una academia para estudiar. Le digo, ¿pero qué? O sea, ¿pero tu hermano tiene más rendimiento académico que ti? No, yo rindo más, pero mi papá ha dicho, bueno, que el hombre a veces ya se casa, él va a mantener el hogar, como que va a tener más obligaciones. Yo le digo, bueno, digo, a veces piensan así los hogares, ¿no? Pero un momento, si es que en un hogar hay hijo o hija que ya están en edad de prepararse y ingresar en la universidad, económicamente nada más nos da para uno de ellos, hay que apoyar al que tiene más talento, sea varón o sea mujer. Pues miren, ¿eh? Las consecuencias de un hogar tradicional, la que se pueden ver hasta ahora, ¿no? Otra, otra lo que es causa son las leyes, que lamentablemente no están dadas para la equidad de género. A ver, ustedes que conocen más, que llevan cívica, están más al tanto de la cuestión legal en el Perú, según las leyes peruanas, ¿qué porcentaje obligatorio de mujeres debe haber en cada empresa? Porque hay una ley. No sé si me parece que es el 20%. A ver, confirmen ustedes que están más al tanto en cívica, ¿no? Los próximos o próximas ingresantes a derecho. Me parece que es el 20%, salvo que de repente ya la memoria me está fallando, ¿no? Bueno, asumamos que es el 20%, ¿no? Ese machismo, ese machismo. Es más, ni siquiera se cumple. Ni siquiera se cumple. Eso significa que, por ejemplo, en aquellas empresas de servicio público, por ejemplo, el transporte, deberíamos observar, por ejemplo, que uno cuando... Miren, por aquí nos informan que el 33% dicen, ¿no? Así miren, ¿ah? Listo, entonces está en torno al 30%, me confirma. Listo. Según la ley, ¿no? Pero no se cumple. Tú, por ejemplo, yo que uso bastante
lo que es el transporte público, micros, combis, uso bastante, ¿no? Hay que vivir como en el pueblo, pues, ¿no? Algunos puro taxi, no. Hay que ser del pueblo. Bueno, entonces, constantemente pues me transporto en medios públicos y rara vez, por ejemplo, yo vivo en Huanchaco, bueno, trayecto a Huanchaco, en colegio militar, y nunca he visto, estoy viviendo allá acá, 21 años estoy viviendo, nunca he visto una choferesa en los micros de Huanchaco, ni en las combis, nada más he visto lo que es una cobradora así, pero nunca una choferesa, nada más choferes. Miren, o sea que las leyes no están dadas para la equidad. Una es que ni teóricamente son justas. Aunque sea no, teóricamente, aunque sea la Constitución, ¿no? 50-50, aunque no se cumple en la realidad. Pero ni siquiera eso lo hacen. Luego, también los prejuicios. Los prejuicios, ¿eh? Los prejuicios que hasta a veces ya van desde la misma mujer, a veces, ¿no? Los prejuicios. Recuerdo que hace como 10 años mi segunda hijita fue hospitalizada. Bueno, su mamá estaba de viaje, entonces tuve que llevarle de emergencia al hospital Albrecht. No la llevé a emergencia, pues. Y justo en la fila de espera, a 3 personas, un señor con... Bueno, mi hijita ya estaba de 2 años y medio ya, ¿no? Ya caminaba, un poco enfermito. Pero el señor, el joven, con su bebé, 3-4 meses, ¿no? Y ahí pues con su bolsa ahí, con su tarro de leche, ahí su termos, todo, ¿no? A mí me pareció muy interesante. Interesante, dije, muy bien, ¿no? Y mujeres que estaban ahí, madres que estaban ahí cuchicheando. ¿Qué? ¿Será lo habrá dejado su mujer? O de repente su mujer está haciendo un trámite por adentro y va a venir ya. O sea, en lugar de decir, bueno, qué buen hombre, interesante, miren, ¿no? A lo mejor su esposa de trabajo está enferma y él tiene libre o su turno es en la tarde, está acá, ¿no? Y como es bebé, pues ha traído sus pañales, todo, qué bien, ¿no? Murmurando. O sea, miren, ¿eh? O sea, de cómo hasta los prejuicios de las propias mujeres a veces, de alguna manera, aunque sea mínimamente, pueden favorecer que el machismo siga. Pero Ibsen, ¿qué dice? Señores, el problema grave. ¿Y por qué más grave? Porque lamentablemente la sociedad y los padres no se han preocupado en que se supere la causa fundamental del machismo, que es la dependencia económica de la mujer. Según Ibsen, el día que la mujer sea bien preparada como trabajadora, empresario profesional, y gane de igual a igual, o aporte de igual a igual en la casa con el esposo, ese día hablaremos de qué? Plenamente de equidad de géneros. ¿Y eso qué implica, pues? Implica que por parte de los padres tengamos esa visión con nuestras hijas. Desde pequeñitas ya educándolas, ¿no? Que vayan leyendo antes que las redes sociales, ¿no? Hija, está bien, hija. Pintarse las uñas está bien. No me opongo, hija. Pero una vez a la semana está bien, pero no va a estar, pues, que todos los días pintándote las uñas. O sea, ahí imagínate, sacas el tinte, luego lo pones, te demoras como una hora diaria en las uñas. A la semana son, hija, 7 horas. ¿Qué pudiste leer o aprender para tu vida? ¿No? O sea, de pequeña ya que lea, que se prepare, que ve el mundo de manera diferente, en fin, ¿no? Y de ustedes, damas, sus padres, ya sea conscientemente o inconscientemente, tienen esa mentalidad, pues. Les envían a una academia justamente para que sean mujeres de verdad,
y a futuro contribuyan, igual que el varón, a la sociedad y también en su hogar económicamente igual, de igual a igual. De pronto, con tu futuro esposo sacan los gastos para el mes, 3.000 soles, tú sacas 1.500. Ahí está. Tu esposo saca 1.500. Ahí está. Él te dice, no, tengo un corazón. No te preocupes, tú pones 100 más, ya está. Ese día daremos el paso definitivo para que ya dejemos. Pero eso de qué depende? De que tu mujer y la sociedad y los padres te preparemos y te prepare bien, ¿no? Eso quiere decir que eso de hacer TikToks antimachistas, salir por las calles vuelta y vuelta gritando, machismo nunca más, eso es únicamente irse por las ramas nada más. Y hasta podría decir, eso es perder el tiempo, ¿no? O el Estado por fin invierte millones en publicidad antimachista. ¿Por qué mejor no le invierte esos millones en educar a las mujeres, ¿no? Que esos, por ejemplo, esos refugios para mujeres no únicamente sean para que la mujer ofendida, golpeada por un esposo, esté ahí escondida, no. Pero también que sea para preparar a esa mujer para que luego cuando salga y supere ya esos problemas psicológicos producto de la agresión de su esposo, salga por lo menos de repente con una profesión, con un oficio o con una microempresa y sea independiente. Claro, pero el Estado sabe que es a largo plazo, que eso implica pues, hacerlo poco a poco. ¿Y el gobierno qué dice? No me conviene. Si invierto en publicidad, por televisión, por las redes sociales, todo, me va a dar más prestigio como político. Y eso, a corto plazo, me da votos. Pero un verdadero proyecto para la mujer implica, pues, poco a poco, va a demorar 10, 15 años. Para esa época no me candidatear, no me conviene. ¿Ah? Por tanto, ustedes, damas, pronto... El tiempo pasa rápido, jóvenes, ¿eh? Ustedes también, varones, ¿eh? Llegarán a asumir cargos públicos, de repente a máximos cargos en el Estado. No olviden, ¿eh? No olviden. Hay que trabajar en función de intereses de los demás, no en función de intereses nuestros o políticos. Y de esa manera daremos un gran paso para mejorar las condiciones. Y qué bonito, ¿no? Que veamos ya que a futuro haya verdadera equidad, es decir, igualdad de derechos y deberes entre varones y mujeres. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Eh? Encontramos que Ibsen nos plantea que la consecuencia más terrible es la limitación psicológica y social de la mujer, ¿no? Y que eso se percibe a veces en casos muy, muy terribles, ¿no? Casos muy terribles. Hay, por ejemplo, casos de agresiones, denuncias, y por lo común, ¿qué declara la que ha sido agredida por su esposo? No, es que por mis hijos lo soportaba porque lo denunciaba, lo encarcelaba, vuelta, ¿quién va a trabajar para mis hijos? Ahí está, ¿verdad? En cambio, si esa mujer hubiera sido económicamente dependiente, nada más el primer intento de agresión, denuncia, ya, listo, a la cárcel ese tipo, ya está ahí. Y también, ¿por qué limitación social? Porque creer que la mujer solamente es para ser ama de casa es limitarla terriblemente. Porque las mujeres como el varón están capacitados para contribuir en las diversas esferas de la vida, en la cuestión administrativa, cuestión política, cuestión económica, cuestión médica, etc. ¿no? Y miren Ibsen, ¿eh? Ibsen plantea una solución que ahora es indiscutible. ¿Y qué planteó como solución? La equidad de géneros. ¿Ah? En su época seguramente querían lincharlo, seguramente. ¿Eh? Si imagínate nada más hace 21 años, en el siglo XX, ¿tú decías eso? ¿Qué? ¿Cómo estás loco tú?
Sí, ¿ah? Imagínense pues, hace 142 años. Como decía por ahí una alumna, Ibsen, con esta obra ha hecho más que en tantas décadas las feministas, ¿no? Claro, porque justamente las feministas han equivocado su lucha contra el machismo. Y eso que antes era más radical, ¿eh? Las luchas antimachistas antes eran más radicales. Si revisamos, por ejemplo, información sobre el feminismo en Estados Unidos por los años 70, 80, hasta había instituciones formadas por mujeres que se juraban nunca, nunca casarse y tener hijos. O sea, para ellos, para ellas, tener hijos o ser parte de un matrimonio era favorecer el machismo. O sea, ese es un prejuicio, ¿no? Es un prejuicio. Claro, porque formar una familia es parte de la naturaleza humana, porque somos seres sociales, ¿no? Porque el progreso que uno va logrando debe proyectarse hacia los hijos y eso se proyecta en la sociedad. O sea, pero tener esa mentalidad, estoy contra el machismo, por tanto, no me caso nunca, nunca hijos, los hijos son lo peor. Esa es una mentalidad distorsionada antes que de contribución a la mejora de la condición de la mujer, ¿no? Veo los personajes, ¿eh? Veamos los personajes. Tenemos a la familia Elmer. Miren, en esta obra se habla de los Elmer, o sea, la familia según el apellido del esposo. Torvaldo es apellido Elmer, ¿no? Torvaldo Elmer es el esposo, Nora la esposa, tienen 3 hijos, Ibar, Bob y Emi. Mariana, que es el aya, o sea, la encargada de cuidar a los niños, y Elena, la encargada de apoyar pues en la limpieza, en la cocina, apoyar a Nora, ¿no? Torvaldo Elmer es un destacado abogado, buen profesional, y acaba de ser designado gerente bancario, gerente del banco más destacado de la ciudad. En esa época lo llamaban el principal, ahora gerente, ¿no? Nora solamente es ama de casa. Hasta ahí que observamos el rol. Él contribuye entonces económicamente, ella no. Entonces eso que va a favorecer el machismo. Incluso de eso era consciente Nora. Nora en una ocasión que dijo, mi papá me educó como una muñeca, pendiente de los vestidos, de las modas. Hija, aprende a cocinar, a lavar, a planchar, porque eso va a ser tu labor como buena esposa. Terminé el colegio, hija, suficiente para ser una buena esposa. Y no me educó más. ¿Qué dice ella? Mi papá me educó para ser una muñeca más en esta sociedad. Y tuvo mucha razón ese personaje. Encontramos a los amigos, por Cristina Linde, que es una viuda víctima del machismo, ¿ah? E incluso ya viuda lleva el apellido de su esposo, ¿ve? No se hace llamar Cristina y con el apellido de su papá, sino del esposo. ¿Y por qué ella es víctima del machismo? De pronto Cristina Linde, en su juventud, estaba por casarse con Krogstad, ¿ah? Estaban por casarse, eran, digamos, novios, ¿no? Pero justo por ese tiempo muere el papá de Cristina. La mamá, ¿qué hace? Habla con su hija, ¿sabe, Cristina? Ya tienes 20 años, hijita, ya. ¿Sabes qué, hija? Tu papá nos ha dejado con muchísimas deudas, a tal punto que si es que no cubrimos esas deudas, perdemos prácticamente todo. La casa, lo que tenemos, todo será para pagar las deudas. Quedaremos en la calle, mis hermanitos. Pero ¿sabes qué, hija? El vecino, el señor Linde, claro que es cuarentón, que lleva 20 años,
me ha propuesto pues que él paga todas las deudas, además apoya a sus hermanitos para que, hasta que sean ya grandes y profesionales, pero con la condición que tú te cases con él. Hija, acepta, hija, eso, no conviene, ¿no? Y Cristina lo hizo, se casó con el señor Lina, ¿no? Por eso el señor Lina después, ya a los 60 años fallece y ya a los 40 se queda pues soltera, ¿no? Mira, ¿qué hubiera hecho una madre en un mundo no machista? ¿Sabes qué, hija? Tenemos deudas, hay que ver si es que las podemos pagar trabajando las dos, o en todo caso, ya pues la casa la vendemos todo y que se pagan las deudas, y quedamos sin deudas, pero dos mujeres para trabajar y sus hermanos lo apoyamos y adelante. O sea, una solución con más perspectiva para la mujer, ¿no? Que esa de que, hija, cásate y porque ese varón para resolver las deudas de la familia, ¿no? Tenemos al doctor Ran, que tenía sífilis, pero una sífilis que lo hereda de su padre. Claro, porque esa enfermedad de transmisión sexual dice que también se transmite a los hijos, ¿no? También, ¿no? Algo así como, por ejemplo, el SIDA, por ejemplo, el VIH, el VIH, ¿no? Que tú estás infectado con VIH, también tu hija nacerá con VIH. El opositor tenemos aquí a Krogstad, que es, que ya en su ya madurez es un abogado, pero corrupto, chantajista. Veamos los hechos, ¿ah? Veamos los hechos. Sucede que estamos en un entorno navideño. Tal vez faltan algunos días o acaso horas para la celebración de la Navidad. Y de pronto Nora llega a lo que es a la sala de su casa con diversos objetos, lo pone por allá, por acá, dice un momento. Falta aquí, falta allá, un adorno acá, un regalo acá. Torvaldo, ¿estás en casa? Sí, amor. Torvaldo, dame más dinero porque debo comprar esto, esto y lo otro. Mira, la obra comienza mostrando a una mujer económicamente dependiente del esposo. Y no creo que Ibsen le haya propuesto eso en el comienzo al azar o porque se le salió, no. Seguramente pensando en que de ese modo está priorizando y mostrando la causa verdadera de por qué el machismo subsiste, y sobre todo en el Perú, que preocupa mucho. Preocupa porque por lo menos cada año se contabilizan como 200 feminicidios. Es el machismo, ¿no? Y el machismo en su máximo extremo. ¿Y qué hace Torvaldo? Ya, no, voy a darte dinero. Pero la obra, en su comienzo, deja entrever como que Nora pide siempre dinero un poquito de más. ¿Pero por qué hace eso? O lo malgasta, o mucha vanidad. No, no, no. Lo que pasa es que hace 8 años, Torvaldo, muy jovencito, ella también muy jovencita, Torvaldo se enfermó, probablemente de tuberculosis. ¿Y por qué? Porque el médico recomendó que deje Noruega, porque Noruega es muy frío, y que se establezca en lo que es en el sur de Italia, que es una zona cálida, más apropiada para superar esa enfermedad. Pero Torvaldo en esa época era contratado, ganaba muy poco, tenían un hijito Ibar, imposible porque Torvaldo consiga el dinero para la curación y para que se establezca lo que es en Italia, más o menos como un año, y que no trabaje, y que esté con una alimentación bien balanceada. Entonces, ¿qué dijo Nora? ¿Qué hago ahora? Allá, soy única hija de mi familia, de mi papá. Mi papá tiene una empresa, él me va a dar, le voy a rogar que me dé, ¿no? Así que fue, papá, sabe que mira, me puede prestar. Claro, que los padres, el hijo a veces viene, papá, préstame, y uno como padre, hijo, ay, pues, hijo, ya, déjalo, hijo, ¿no? Así que Nora se va con esa esperanza, ¿no? Papá, mira, me podías prestar 4.800 coronas. Hija, ¿sabes qué? ¿Cuánto me gustaría hacerlo, hija? Porque mi ideal fue eso, ¿no? Alguna vez mi hija tendrá una dificultad y yo lo voy a apoyar, pues, hija, para ti. Pero ¿sabes qué, hija? Esta pequeña empresa que tengo está en quiebra y estoy con deudas, a tal punto que pronto voy a vender todo para cubrir las deudas, pero al menos ya
me queda lo que es la casa, donde vivimos con tu mamá, un pequeño ahorro para sobrevivir, ¿no? En mi vejez. Mi hija, ¿sabe qué puedo hacer yo? Anda al banco principal, ahí trabaja en préstamos, trabaja con que es un abogado, es mi amigo. Vas a ver que tú lo dices que soy tu papá y te va a atender, pero como si fuera su hija. Ah, papá, gracias, ¿no? Así que Nora se va al banco, justo le toca con la atención de Krostad, sabe que señor, vemos de parte de mi papá. Señorita, gusto de conocerla, te conocí muy pequeñita. De verdad que qué encanto encontrarte después de mucho tiempo. A tu papá los saludos, mi gran amigo. ¿Y qué puedo servirte? Mire, ¿sabe qué? Quiero gestionar un préstamo. Amiga, ¿qué vamos a hacer? Mira, ve, lo que sí, tú sabes que las leyes son específicas y establecen, pues, que te avale, que firme como aval en lo que es un varón, tu papá, un primo, o tu esposo puede ser. Y aquí lo vas a poner para que el contrato salga ahí para que firme, pues, ese varón. Póngale ahí que mi papá lo va a firmar. Ah, encantado, tu papá de mucha confianza. Listo, lo puso ahí, ¿no? Señorita, lleva el documento que lo firme su papá, viene cualquier día, con la firma establecida, y le damos el préstamo. 4.000 coronas. Tesorero, el documento de acá llega aquí, con todas las firmas respectivas, le dan a la señorita su préstamo, y va a ser en pagos semanales, ¿ah? De aquí a un año recién corren los pagos y los intereses. Así que ella alegre, ¿no? ¡Qué ventaja! Pero ella, después de eso, más se interesó en preparar el viaje que en ir para que su papá firme. Dijo, ya, cuando voy a recoger el dinero, en la mañana voy con mi papá firme, luego en la tarde voy a recoger el dinero del banco. Pero justo por esos días fallece su papá. Después del entierro, todo dijo, ¿y ahora qué hago? Ay. Ya sé ya. Como yo siempre he sabido sacar la firma de mi papá, listo, lo firmo yo. Por consiguiente, lo firma ella, ¿no? Fue al banco, le dieron el préstamo, con ese préstamo le engañó a su esposo, ¿no sabes qué me daba mi papá? Vámonos a Italia, te vas a mejorar. Y así se mejoró el esposo, regresaron y poco a poco le fue mejor. Y ahora vivían cómodamente y el esposo tenía un gran cargo y ganaba muy bien, gerente bancario. Sucede que Torvald, ¿no? Que dijo, señores, en este banco no basta que todos seamos eficientes en el campo técnico, también hay que ser honrados. Porque la deshonradez perjudica a un banco y seguramente muy poco o mucho. Y comienza a investigar a los trabajadores, ¿eh? Y encuentra que Krogstad, que trabajaba en los préstamos, tenía muchas evidencias de corrupción, como que a veces ponía muchos intereses y él se quedaba con parte de los intereses. O a veces había salidas de dinero, regresaba el capital, pero no los intereses. Entonces, ¿a dónde iba? Seguramente a su bolsillo, ¿no? Por tanto, señor, usted va a ser despedido. Ya listo, despedido. Es más, también iba a ser denunciado también, ¿eh? Entonces, ¿qué dijo Krogstad? ¿A quién puedo chantajear? Allá, a Nora. Y se fue a verla, Nora. Habla con tu esposo, que me devuelvan el trabajo. Es más, y quiero un trabajo con un mejor nivel, como subgerente. Si no, yo tengo aquí el documento con la firma falsa que hace 8 años tú presentaste. Yo me di cuenta, pero no te dije nada, pero porque eras amiga de mi camarada, ¿no? Pero ahora voy a ver mis intereses. Si tú no me apoyas, ese documento lo presento a la prensa, un escándalo, y seguramente los dueños del banco van a sacar a tu esposo del cargo. ¿Ah? No les conviene, ¿eh? Por tanto, Nora, siempre a su esposo le habla, mira, ese hombre puede ser peligroso, me puede hacer daño. No, Nora. La honra es la honradez, y si fue corrupto, por el momento está despedido y luego será procesado. Y si lo sentencian, allá él, pues, que asuma sus culpas. Como Krogstad percibe que no va a ser posible, no va a ser posible que Torvaldo le devuelva el trabajo y lo ascienda,
¿Qué hace? Saca una copia del documento con la firma falsa y lo envía a la casa de Nora, pero con la intención de que llegue a quién, al esposo, y que el esposo de repente tenga miedo y diga, sí, 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 Nora, hay que hacerle caso a este, ¿no? Pero no, pero este esposo, ¿qué hace? Al recibir el documento y enterarse que su esposa ha falsificado una firma, que se lo va a perjudicar en su prestigio, en su trabajo, le comienza lo que es actuar machistamente contra ella, ¿no? Si se quiera considerar que ella lo hizo, ¿por qué? Por el esposo, porque se mejore, porque el hogar siga adelante, ¿no? Esa parte vamos a observarlo, así que atención, ¿eh? Ahí va. ¿Pero dónde crees que vas? No trates de salvarme, Torba. Entonces, es cierto. Es cierto que te he querido bastante. No seas ridícula. Torba, tú no tienes la culpa. No intentes cargar con esa responsabilidad. Escucha. Deja que me vaya. Pero es que no te das cuenta del daño que me has hecho. Qué decepción, Dios mío. Eres una hipócrita. Peor aún, eres una delincuente. Has convertido esta casa en un lodazal. Tenía que haberlo previsto. Has heredado la moralidad de tu padre. ¿Dónde es aquella que yo y tú? Es así como me pagas. ¿Dónde está? Has arruinado mi vida. A la mierda mi carrera. Me has puesto en manos de un estafador que podrá hacer la gana y yo no podré ni siquiera rechistar. Déjame. Cuando yo esté muerta, tú serás mía. ¿Y de qué me vale a mí que te mates? ¿De qué me serviría que te mataras? Se haría público y luego dirían que yo te induje a hacerlo. Pero es que no te das cuenta del daño que me has hecho. Levántate, idiota. ¡Levántate, te digo! Hay que parar esto como sea. Habrá que negociar con Proust. Nosotros seguiremos como si no hubiera pasado nada, de cara a los demás, por supuesto. Pero no podrás hacerte cargo de la educación de los niños. En estas circunstancias ya no puedo fiarme de ti. Por encima de todo, hay que guardar las apariencias. Escóndete. Escóndete.
salvado. ¿Y yo? Tú también. Te devuelve el recibo. Habla de un cambio en su vida que él... Bueno, ¿qué importa eso ahora? Por fin termina la pesadilla. Has tenido que pasarlo muy mal, Nora. Sí. Pero ya pasó. Tranquilízate, mujer, ¿a qué viene esa cara? Ah, ¿crees que aún no te he perdonado? Mírame a los ojos. Te lo juro, Nora. Te he perdonado. Sé que lo hiciste por amor. Es verdad. Sé que me quieres con locura, pero no tienes dos dedos de frente. No puedes tomar decisiones. Apóyate en mí. Yo seré tu guía. Me necesitas, Nora. Me necesitas muchísimo. Y tu debilidad es tan femenina. Y me excita tanto. Lo siento, no he podido evitarlo, perdóname. Nora. Te lo juro. Te he perdonado. Créeme. Muchas gracias. Estoy quitándome el disfraz. No tienes que preocuparte, Nora. A partir de ahora y más que nunca, yo seré tu voluntad y tu conciencia. ¿Te has cambiado de ropa? Sí. Me he cambiado. ¿Tan tarde? Esta noche no voy a dormir. Tenemos que hablar, Torvald. ¿Por qué estás tan seria? Siéntate. Tengo muchas cosas que decirte. Eso es lo que pasa. No me comprendes. Y yo nunca te había comprendido tampoco. Esta noche. Ahora me toca a mí. Vamos a ajustar cuentas tú y yo. ¿No te parece raro que estemos hablando tú y yo aquí? Frente a frente. No. ¿Por qué? ¿No te das cuenta de que en todos estos años no hemos hablado en serio nunca? Tú y yo, como marido y mujer. Desde que te conozco no he tenido contigo ni una sola conversación que valga la pena. ¿Pero qué quieres? ¿Que cargue sobre ti los problemas que yo tengo la obligación de resolver? Lo que quiero decir es que nunca hemos hablado en serio. Que nunca hemos intentado profundizar juntos en nada. ¿Te interesaba profundizar? Ese es el problema. Tú nunca me has entendido, Torvald.
Es muy injusto. Habéis cometido un error grave. Primero mi padre y después tú. Las personas que más te hemos querido. Eso no es querer. Bueno, ya basta, Nora. Es la pura verdad, Torvald. Cuando vivía papá, yo tenía que pensar como él. Si yo no pensaba lo mismo, tenía que callármelo para no tener problemas. Él jugaba conmigo como yo lo hacía con las muñecas. Y después me casé y vine a esta casa contigo. ¿Y qué quejas tienes? Pasé de los brazos de mi padre a los tuyos. Tú me formaste a tu gusto, sin contar conmigo. Cuando ahora miro hacia atrás, me parece que he vivido como una pobre. Al día. Sobreviviendo a base de hacer gracias para divertirte, Torvald, como a ti te gustaba. Mi padre y tú tenéis la culpa de que yo no haya podido madurar en todos los sentidos como una persona adulta. ¿Vas a decir Que nunca has sido feliz aquí. Sí, creí serlo, pero no lo he sido jamás. Solo estaba alegre porque también aquí he sido una muñeca para ti. Y también los niños han sido muñecos para mí. Eso ha sido nuestro matrimonio. Bueno, puede que algo de razón tengas, pero todo eso se va a acabar. Se acabaron los juegos. ¿Has llegado la hora de la educación? ¿La mía o la de los niños? La tuya y la de los niños. Pero es que no quiero que me eduques, Torvald. Yo no soy la mujer que tú necesitas. ¿Y lo reconoces? Pero, ¿cómo puedo educar a los niños si no sé quién soy? Tú mismo lo has dicho hace un momento. Dijiste que no estaba capacitada para hacerme cargo de los niños. Yo estaba enfadado. ¿Cómo no puedes tener en cuenta eso? Pero si tienes razón. Es una carga demasiado pesada para mí en este momento. Tengo algo más importante que hacer. Tengo que educarme a mí misma. Y tú no puedes ayudarme. Necesito estar sola, Torvald. Por eso voy a dejarte. Necesito estar completamente sola para saber lo que tengo que hacer con mi vida. No puedo seguir contigo. Me voy a mi antigua casa, Torvald. Vuelvo a mi tierra. No, no voy a consentirlo. Después de lo que ha pasado, tú ya no puedes prohibirme nada. Me llevo solo lo mío. No quiero nada tuyo, ni ahora ni nunca. Quiero buscar un empleo. No sabes lo que dices, criatura. No tienes experiencia. Llegaré a tener experiencia, no te preocupes. ¿Y vas a abandonarlo todo? ¿A tus hijos también? No te preocupa criar de ti. Me da igual. Solo sé que eso es lo que tengo que hacer. ¿Vas a saltarte lo más sagrado? ¿Qué es lo más sagrado para ti? Tus deberes como madre. Tengo otros deberes también sagrados para mí. ¿Y cuáles son? El deber conmigo misma. Eres una mujer casada y tienes 3 hijos. Ya no creo en eso. Lo que creo es que soy un ser humano igual que tú, o al menos debo intentar serlo. Sé que el resto de los hombres te dará la razón, pero a mí eso me da igual. Lo que tengo que hacer es pensar por mi cuenta en todo esto y tratar de comprenderlo. Pero tenemos unas creencias, Nora. Tenemos una Cuando sea una mujer libre podré pensar en eso. Tengo que pensar en muchas cosas. Tampoco sé si las leyes son justas. También tendré que pensar en eso. No sabes lo que dices, criatura. No entiendes nada de la sociedad en la que vives. Eso es cierto.
Por eso tengo que estar sola. Para pensar quién tiene razón. La sociedad o yo. No me he sentido más lúcida y segura en mi vida. Y por eso abandonas y a tus hijos. Sí. Solo hay una explicación posible. No. Ya no te quiero. Lo siento, Torvald, no puedo evitarlo. Ya no te quiero. Pareces muy segura de eso. Sí. Estoy segura. Y ya no puedo estar aquí ni un minuto más. ¿Y vas a explicarme por qué has dejado de creerme? ¿Me lo vas a contar? Muy sencillo. Esta noche he comprendido que no eres el hombre que yo creía que eras. ¿Por qué? Porque yo esperaba que no te plegarías nunca al chantaje de ese hombre, que te hacía responsable de todo para protegerme. Ese es el milagro que yo esperaba. Y por eso pensaba suicidarme, para evitarlo. Pero el milagro no ha sucedido. Nadie en el mundo sacrifica su reputación por ser amado. Lo hacen millones de mujeres todos los días. Torvald, me he dado cuenta de que he vivido 12 años con un extraño. Sí. Es cierto. Nos hemos alejado mucho. No podemos arreglarlo. No vas a cambiar. No puedo hacerme a la idea. Razón de más para que siga adelante. Por favor, quédate por lo menos esta noche. En un caso como este, las leyes te eximen de toda responsabilidad conmigo. No quiero que nos una nada. Quiero libertad absoluta para ambas partes. Dame el tuyo. Pensar así. Seguramente. Pensaré mucho en ti, en las niñas. Que te ayude si lo necesitas. No puedo aceptar nada de un extraño. No podría dejar de ser un extraño para ti. Tendría que suceder un milagro. Ya no creo en los milagros. Déjame creer a mí.
ese milagro. Tendríamos que convertirnos en un matrimonio auténtico. Claro, y el matrimonio auténtico, que como se ha entendido en esta obra, como un matrimonio donde haya equidad de géneros, es decir, con la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Tremendo Ibsen, ¿eh? Hace 140 años con ese planteamiento y ese final, pero muy arriesgado para su época, ¿no? Vamos a la primera pregunta. El tema de Casa de Muñecas. Avión. Avión. El Avión. problema de la condición y derechos de la mujer en este mundo machista, ¿no? 2, personaje que extorsiona a Nora. Enano. Krogstad, Nano. claro. Y por ahí hay que recordar que Krogstad, si después se vuelve bueno y envía el documento original para que Torvaldo lo pueda romper y no lo perjudique ya en nada, fue porque se reconcilió con Cristina. Ambos estaban viudos, ¿no? 2, ley. 3, afirma muñecas. Veamos. Plantean la E también, veamos. El drama comienza con la Semana Santa, no, con la Navidad, ¿no? Un antivalor es la intolerancia del esposo de Nora, sí. Nora falsifica una firma, sí, pero para apoyar al esposo, ¿no? Un abogado extorsiona a Nora, sí, Krogstad. Nora se va de su casa y se lleva a Emi, no. Ya saben, se va sin ningún hijo, ¿no? Y el que dice, me voy a buscar un trabajo. Claro, digamos que esa es ya una significación, ¿no? Pero en la obra como tal, que le dice ella, me voy a buscar un trabajo y a luchar, porque en adelante todos, varones y mujeres, seamos iguales. O sea, no únicamente se va a luchar por su condición individual, sino por la condición de su género. 3, la D. 4. Avión. Avión. Vean, Avión. insulto y mía, Nora sí. Nora no contribuye al hogar económicamente. ¿No? Cristina pretende que Nora influye en su esposo, sí. Nora es muy dependiente de su marido, cierto. Salvo en la parte final, pero de manera predominante, sí. Torvaldo es ascendido en su trabajo por Nora, ¿no? Él era un buen profesional. Sí. 4, la respuesta de la 4, la 5. Son ideas desarrolladas Enano. Todas. plantean todas. La influencia de la educación machista restringe la libertad femenina, ¿cierto? La reafirmación del dominio masculino se ve en la obra. La influencia de una sociedad burguesa, o sea, capitalista, machista, sí. La marginación a la mujer dentro de una sociedad burguesa, o sea, capitalista, sí. La identidad de género, sí, sobre todo en la parte final. Cuando Nora ya decide, pues, luchar porque hay equidad de géneros, ¿no? 5, la E. 6. Avión. Nora Avión. fue educada en un hogar tradicional, sí. Cristina es víctima del machismo, sí. Debe casarse con otro por salvar a su familia, ¿no? Krogstad amenaza con difundir el documento con la firma falsa, sí. Pero ya saben que al final devuelve el documento con la firma original y de ese modo ya nada podía acusar a Torvaldo. ¿Ran le ofrece dinero a Nora a cambio de sexo? No. ¿Krogstad era viudo? Sí. 1, 2, 3, 5, claro. 6, la 7, personajes de la Casa de Muñecas. Todas. Beso. Ibar, Bob, Emi son los hijos. Elena trabajaba en la casa de Torvaldo y Nora. Los Elmeres, toda la familia, sí, todas. 7, la B. 8, son obras de Ibsen. Dado. Dado. Eran todas. Las que no de la sociedad, sí. Caja de Muñecas, Espectros, Un enemigo del pueblo, El pato silvestre. A veces aparece como El pato salvaje. Son traducciones, ¿no? 8, la de todas. 9, se despide Torvaldo y Nora. Avión.
Avión. Claro, se refiere a RAM. Como está afectado en la médula espinal con sífilis, ya sabía que llegaba a sus últimos momentos. Eso implicaba, pues, parálisis, por ejemplo. Probablemente, ¿qué enfermedad tenía Torvaldo? Casa. Tuberculosis. No olviden que de mediados del siglo XIX a comienzos del siglo XX, la tuberculosis es una enfermedad muy extendida. 10 la C. 11, el drama es, ¿qué tipo de tendencia teatral? Casa. Casa. Teatro de tesis, que significa someter a discusión. Y, por ejemplo, Nora y Torvaldo discuten respecto al machismo. ¿Ah? El drama de muñecas está ambientado en Noruega. 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 10, la E. Bien, jóvenes, de ese modo hemos terminado con el teatro realista Enrique Ibsen y su gran obra Casa de Muñecas. Cuídense mucho, jóvenes. Hasta la siguiente sesión. Oye, Gracias, profesor, hasta la profesor. próxima, Cuídese. cuídese.